Muy bien. Se nos habla acerca de las caras de un poliedro convexo. De las caras sabemos lo siguiente. Sabemos que hay 8 que son triangulares. 8 caras son triangulares. 9 de las caras son cuadrangulares. Y hay una cantidad igual a K de caras pentagonales. Ahí están las caras pentagonales. El poliedro tiene 33 vértices. Ese dato es importante. Luego de hablarnos de las caras, nos dicen que el número de vértices es 33. Y se pide averiguar cuánto vale K. Hay varias formas de resolver este problema. Voy a utilizar una fórmula que tiene que ver con la suma de los ángulos de las caras. Se sabe que en todo poliedro, la suma de ángulos de las caras es igual a 360 por el número de vértices menos 2. Eso es fórmula. Se cumple en todo poliedro. Veamos. En las caras triangulares hay 3 ángulos que suman 180 grados. En cada cara triangular encontraremos 180 grados. Eso hay que multiplicarlo por 8. 180 por 8. Ahora hay que sumar los ángulos de las otras caras. Las caras cuadrangulares tienen 4 ángulos que suman 360. Eso aparece 9 veces. Entonces hay que multiplicar 360 por 9. A eso hay que sumarle los ángulos de las caras pentagonales. Aquí son 5 ángulos que suman 540 y eso se repite K veces. Multiplicamos 540 por K. Y eso es igual a 360 por V menos 2. Como V es 33, menos 2 sería 31. Y con esta ecuación quedaría resuelto el problema. Vamos a simplificar. Vamos a sacar 180. Queda 1, queda 2, queda 3, queda 2. Aquí sería 1 por 8 es 8, 2 por 9, 18, más el 8, 26. Más 3 veces el valor de K es igual a 2 por 31 es 62. Lo que sigue ahora es pasar a restar el 26. 62 menos 26 es 36, de donde el valor de K resulta ser igual a 12. Y eso era lo que nos pedía el problema. Un poliedro tiene 5 caras cuadrangulares, 4 caras triangulares y algunas caras pentagonales. Otra vez el problema define o nos habla sobre caras. Nos describen las caras, hay 5 caras que son cuadrangulares, 4 caras que son triangulares y algunas caras pentagonales. Hay caras pentagonales, pero no se sabe cuántas. La suma de los ángulos interiores de todas las caras es 5760. Ah, eso es fórmula. La suma de las medidas de los ángulos de las caras es igual a 5760. Y con eso se pide calcular el número de caras pentagonales. Y a eso le voy a poner X. Bueno, creo que aquí, aunque no tengamos ninguna fórmula, podríamos aprovechar esta información y resolver el problema. Porque esta cara tiene 4 ángulos que suman 360 y eso se repite 5 veces. Ponemos aquí 360 por 5. Más esta cara tiene 3 ángulos que suman 180 y eso se repite 4 veces. 180 por 4. Más los 5 ángulos de esta cara suman, se sabe, 540 grados y eso se repite X veces. Sumando esos ángulos tendríamos 540 por X. Y todo eso es 5760. Vamos a sacar 180. Queda 2, queda 1, queda 3. Y al sacar 180, ¿cuánto quedará? A ver, si al 540 le sacamos, si al 576 le sacamos 180, quedaría 3. Si 540 sobre 36 con el 0, 360. 180, 2. A ver, 2 por 5 es 10, 1 por 4 es 4, sería 14 más 3X.
igual a 32. 14 pasa a restar, sería 18. De ahí se deduce que el valor de x es igual a 6. Bien, un poliedro tiene una cara pentagonal, aquí está. De las caras se sabe que una de ellas es pentagonal. Hay 3 caras que son cuadrangulares. Vamos a notar aquí que lo que nos están describiendo son las caras. Una es pentagonal. 3 de las caras son cuadrangulares y otras tantas, no se sabe cuántas, son triangulares. La pregunta es, ¿cuántas caras triangulares tiene el poliedro? Si la suma de los ángulos de todas sus caras es 2880, la suma de las medidas de los ángulos de las caras es igual a 2880. Bueno, la cara pentagonal, que es única, tiene 5 ángulos que suman 540 grados. A eso hay que agregarle los ángulos de las caras cuadrangulares. Cada cara cuadrangular tiene 4 ángulos que suman 360. Multiplicado por 3, tendríamos 360 por 3, que me parece que es 1080. Las caras triangulares, que no sabemos cuáles son, voy a ponerle X a la cantidad de caras triangulares, tienen 3 ángulos que suman 180 cada cara. Eso se repite X veces, sería 180 por X. Y todo eso es igual a 2880 graditos. Sacamos 180 y tendríamos aquí, bueno, acá 3, acá 2, acá 1, 180. Aquí sería 1 y nos quedaría, a ver, si a esto le quitamos 180, quedaría 288 menos 180, 0,801, 108. Queda 108, con el 0 sería 1080. 1080 es 180 por 6. Ya está. Aquí tenemos 2 por 3, 6 más 5, 11, más x igual a 16, de donde el valor de x resulta ser igual a 5. Bien, sabemos que hay un poliedro convexo que tiene 5 caras, solamente 5 caras, y se nos pide averiguar cuánto podría ser el número de aristas. Ese poliedro convexo, por ejemplo, se sabe que no podría tener una cara pentagonal, porque si tuviese una cara pentagonal sucedería lo siguiente. Vamos a suponer que una de las caras es pentagonal. Estamos suponiendo que nuestro poliedro, del que no sabemos cuál es su forma, pero más o menos debemos darnos una idea, estamos suponiendo que tiene una cara pentagonal. Si fuera así, a partir de esta cara debería salir una, digamos que hacia arriba. A partir de esta cara debe salir, a partir de, perdón, de esta línea, debería salir otra cara, otra cara. Hay una cara que va a salir de cada una de esas aristas. Entonces, si sale una cara de aquí, una de aquí, una de acá. Entre esas que tienen que salir de las aristas de abajo hacia arriba, ya son 5 caras. Ahí ya habrían 5 caras alrededor y con la cara pentagonal ya sumarían 6. Y no sabemos si aquí arriba van a haber más caras. Quiere decir que no es posible que una cara sea pentagonal y con ese mismo razonamiento excluimos a los polígonos que tienen más de 5 lados. Si un polígono tiene 6 lados, no podría ser una cara de este poliedro, porque de cada uno de esos lados saldría hacia arriba una cara y ya serían 6 caras, más el hexágono serían 7 y eso no coincide con el dato. Para que haya solamente 5 caras, debemos imaginarnos que no hay caras pentagonales, ni hexagonales, ni mucho menos. O sea que habría que analizar el caso de las cuadrangulares y de las triangulares. Si dibujamos un cuadrilátero por acá, un cuadrilátero, por ejemplo, así, se entiende
que de cada uno de estos lados tiene que salir una cara. Ahí habrían ya 4 caras. 4 caras que son las que salen, una de cada lado. Y si le agregamos el cuadrilátero que está abajo, ya serían 5 caras. Y ya no podrían haber más. Quiere decir que las caras deben congregarse arriba en un punto y no deben generar una cara adicional. Y eso ocurre si nos imaginamos algo así como una pirámide. Bueno, si nos imaginamos exactamente una pirámide. En esa pirámide, ahí están las 4 caras que decíamos que iban hacia arriba. 1, 2, 3, la de atrás 4 y con la de abajo son 5 caras. Esta es una posibilidad. Ahí está. En este caso hay 5 vértices y el número de aristas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como nos piden analizar el número de vértices, podríamos decir lo siguiente. Es posible que con 5 caras el número de vértices sea 5. Eso es posible. Analicemos el caso de una cara triangular. Si suponemos que nuestro poliedro tiene una cara triangular, entonces saldrán necesariamente 3 caras hacia arriba, que con la cara triangular ya harían 4. Hasta ahí van 4. Se necesitaría una cara adicional para completar las 5, y esa cara adicional debería formarse arriba. Pero si hay 3 caras que están yendo hacia arriba, quiere decir que arriba van a haber por lo menos 3 lados. Esa cara adicional tiene que ser necesariamente triangular. O sea que estamos pensando en algo como un prisma o un tronco de prisma o algo más o menos parecido. Ahí está. Esta es una de las caras que va hacia arriba. Esta es la otra. Hay otra más atrás, ahí ya van 3, con la de abajo 4, y esta adicional que se ha agregado, 5. Ahí están las 5 caras. ¿Cuántos vértices hay? En este caso hay 3 abajo, y por arriba hay otros 3. Y listo. El número de vértices en este caso es 6. Así que si solo disponemos de 5 caras, hay 2 posibilidades. O formas un poliedro de este tipo, que es piramidal, o formas un poliedro de este tipo, que es difícil nombrar porque no sabemos las posiciones en que están las caras. Así que el número de vértices se diría que es o 5 o 6. Un poliedro tiene 5 caras pentagonales, 3 triangulares y algunas cuadrangulares. Otra vez nos describe un problema las caras de un poliedro. Hay caras pentagonales, son 5 de esas caras. Hay caras triangulares, hay 3 de esas caras. Y hay algunas caras cuadrangulares que no sabemos cuántas son. Desconocemos el número de caras cuadrangulares. Dicho poliedro tiene 70 diagonales. El número de diagonales del poliedro es igual a 70. Y con toda esa información se pide el número de vértices. Bueno, vamos por partes. Vamos a suponer que el número de caras cuadrangulares sea m. Comenzamos hallando el número de caras. Eso es muy fácil porque si 5 caras son pentagonales, 3 triangulares y m caras son cuadrangulares, sumamos 5 más 3 más m. Y entonces diremos que el número de caras es igual a m más 8. Ya tenemos el número de caras. Podemos hallar rápidamente el número de aristas. El número de aristas es la suma de los números de lados de las caras entre 2. Suma de los números de lados de las caras entre 2. Cada cara pentagonal tiene 5 laditos. Como hay 5 de esas caras, ahí hay 25 lados. 5 por 5. Más, cada cara triangular tiene 3 lados. Como hay 3 de esas caras, ahí contaremos 9 lados, pero lo vamos a poner como 3 por 3 para acostumbrarnos a tener un orden. Cada cara cuadrangular tiene 4 lados, como son m de esas caras, ahí hay 4 por m lados. Correcto, aquí están
sumados todos los lados que hay en las caras. Eso hay que dividirlo entre 2. Así que el número de aristas es 25 más 9, 34, más 4m y sobre 2, esto sale 17 más 2m, o 2m más 17. Muy bien. Si tenemos el número de caras y el número de aristas, aplicando la fórmula de Euler, podríamos hallar el número de vértices. Y dice así, según la fórmula de Euler, cara más vértices es igual a aristas más 2. Caras, m más 8. Vértices es lo que queremos, aristas 2m más 17 y eso más 2. El número de vértices es, bueno, una m pasa a restar, quedaría m, 17 más 2, 19, menos 8, más 11, m más 11. Ya tenemos todo. Tenemos el número de vértices, de aristas y de caras. Ahora sí, utilicemos este dato del número de diagonales. ¿Cómo se halla el número de diagonales de un poliedro? Fácil. Se combinan los vértices de 2 en 2, pero los vértices son m más 11. Se resta el número de aristas, que es 2m más 17. Lo ponemos entre paréntesis para que no haya problemas con los signos. Le quitamos el número de diagonales de las caras. En las caras pentagonales hay 5 diagonales. 1, 2, 3, 4, 5. Como hay 5 de esas caras, habrá ahí 25 diagonales. Y a eso hay que agregarle las diagonales que genera el cuadrilátero, porque el triángulo no posee diagonales. Cada cuadrilátero posee 2 diagonales. Como eso se repite m veces, el número de diagonales ahí será 2m. Estas son las diagonales de las caras. A este número combinatorio hay que restarle todo eso y nos va a salir el número de diagonales, que acá dice que es 70. Entonces, igualamos esto a 70. Que se sepa, esto de aquí es m más 11, vamos en reversa, por m más 10, y todo eso entre 2. A ver, menos 2m sería menos 4m. Menos 17 menos 25, menos 42. Pero ese menos 42 pasa a sumar al 70. Sería 112 y el 4m también que pase. 112 más 4m. Ajá. Esto es 112 más 4m. El 2 va a pasar a multiplicar. Aquí va a quedar m por m, m al cuadrado. Más 10m más 11m más 21m. Pero como aquí va a haber un 8m que va a pasar a restar, 21 menos 8 es 13. Entonces va a quedar aquí 13 veces m. Ok, aquí sale 11 por 10, 110. Esto va a ser 224. 224 menos 110 da 114. A este lado, que al pasarlo para acá, nos queda negativo menos 114 y todo eso igual a 0. Ojo, 2 por 112 es 224 y a eso hay que restarle el 110. 224 menos 110, 114. Muy bien. Ahora aplicamos el aspa simple para averiguar cuánto vale m. Como nos piden el número de vértices y ese número depende de m, tenemos que hallar m. Aquí ponemos m por m y hay que buscar 2 factores que multiplicados nos den 114 y que haciendo el aspa nos reproduzcan el 13. 114, por acá, 114 tiene mitad, la mitad de 114 es 57. 57 tiene tercia, que es 19, y 19, que es primo, solo tiene 19ava. Así que yo creo que esto es 6 por 19. 6 por 19, entiéndase que el 6 tiene que ser negativo, el 19 positivo, se cumple que sale 13m, y hay 2 opciones, que m sea menos 19, lo cual es inaceptable porque m es la cantidad de cuadriláteros, tiene que ser un valor entero y positivo. Entonces tomamos el valor de m
igual a 6. De aquí se deduce que m vale 6. Y si m vale 6, ya de ahí se deduce entonces cuánto vale el número de vértices. El número de vértices sería m más 11, o sea, 6 más 11, 17. En un poliedro dice aquí la razón entre el número de aristas y el número de caras es 5 tercios. Quiere decir que el número de aristas, por dato, el número de aristas podría ser 5K y el número de caras podría ser 3K. Por eso es que la razón entre el número de aristas y el número de caras sale 5 tercios. Se pide calcular el número de caras, o sea, 3K, es decir, nos hace falta el valor de K, si el número de vértices es mayor que 6 y menor que 10. Del número de vértices se sabe que es más que 6 y menos que 10. Y el número de vértices lo podríamos calcular a partir de esta información, si es que utilizamos el teorema de Euler. Se sabe que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. El número de caras es 3K. El número de aristas es 5K. Así que el número de vértices resulta ser 2K más 2, pasando esto a restar. Y eso hay que reemplazarlo allá. En lugar de V vamos a poner 2K más 2. Eso está entre 6 y 10. A cada miembro le restamos 2. Si a cada miembro le restamos 2 queda 4, queda 2K y queda, queda 4 y aquí queda 8. Ahora dividimos entre 2. Como estamos dividiendo entre un valor positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Aquí sería 4, entre 2. La pregunta es, ¿cuánto vale el número de caras? Bueno, el número de caras depende de K, y K es un valor que está entre 2 y 4. Y si suponemos que K es un valor entero, entonces K tendría que ser 3. Y si K es 3, el número de caras, que es igual a 3K, sería 9. Un poliedro está limitado por n regiones triangulares y 3n regiones pentagonales. Otra vez el problema nos describe las caras del poliedro. Hay n caras triangulares y hay 3n caras pentagonales. Y hay que suponer que ya no hay más caras. Si no, el problema sería imposible de resolver. Se pide calcular el número de aristas sabiendo que el número de vértices es 32. Bueno, vamos a recurrir a lo siguiente. El número de caras sale sumando n más 3n, o sea, es 4n. El número de aristas se obtiene mediante la fórmula. Arriba sumamos los lados de las caras y eso entre 2. Las caras triangulares tienen 3 lados. Eso se repite n veces, entonces va a ser n por 3. Más hay que sumar los lados de las caras pentagonales, que son 5, pero eso se repite 3n veces. 3n veces 5, 3n por 5. Y eso entre 2. Aquí sale 15n más 3n, 18n entre 2, 9n. Tenemos el número de caras y el número de aristas. Hallemos el número de vértices. Para eso vamos a utilizar el teorema de Euler. Se sabe que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Las caras son 4n, los vértices no sabemos, las aristas son 9n y eso más 2. El número de vértices sería 5n más 2. Según el problema, el número de vértices es 32. Esto es dato del problema. Pasamos el 2 a restar, el 5 a dividir, n vale igual, o n es igual a 6, n vale 6. Si n vale 6, se nos pide calcular, recuerda, el número de aristas.
Decimos entonces, el número de aristas, que es 9 veces n, sería 9 por 6, y eso vale 54. En un poliedro dice aquí, se cumple que el número de caras es igual al número de vértices. Vamos a anotar ese dato. Por dato, el número de caras es igual al número de vértices. Dice aquí, la razón entre el número de aristas y el número de caras es 12 séptimos. Entonces, como la razón entre el número de aristas y el número de caras es 12 séptimos, al número de aristas le voy a poner 12K y al número de caras le pongo 7K. Vamos a aplicar la fórmula de Euler, que dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas aumentado en 2. El número de caras es 7K, no conozco el número de vértices, el número de aristas es 12K y esto más 2. De donde el número de vértices resulta ser 5K más 2. Y todo eso lo voy a traer aquí al dato original. El número de caras resultó que era 7K. Y el número de vértices es 5K más 2. Y estos valores son iguales. Pasas a restar 2K, resulta que es igual a 2, de donde K sale 1. Y conociendo que K vale 1, podemos hallar lo que sea, porque todo está en términos de K. Se pide hallar la suma de los números de caras, aristas y vértices. Acá se pide, voy a indicar, se pide, ¿qué es lo que se pide? Se pide el número de caras más vértices más aristas, esto es lo que se pide. Pero se sabe que el número de caras más el número de vértices es el número de aristas más 2. Y a esto le sumamos A. Sería 2 veces A más 2. Pero A es 12 veces el valor de K y recuerda que K vale 1, o sea A es 12. 12 por 2, 24. Eso más 2 daría como resultado 26. En un tetraedro O-ABC, tetraedro es un poliedro de 4 caras. Vamos a dibujarlo. Un tetraedro siempre tiene la forma de una pirámide de base triangular. Y vamos a dibujarlo así. Un triángulo abajo y 3 triángulos hacia arriba. Ahí está. O, A, B, C. M y N son puntos medios de OB y AC. O sea que para el segmento OB su punto medio es M. Y para AC el punto medio es N. El ángulo OAB, este de aquí, mide 90 grados. El ángulo OCB, este que está por acá, en la cara del fondo, en la cara de atrás, mide también 90. Todo esto mide 100, o sea que cada una de estas partes mide 50. AC mide 80, así que lo dividimos en 40 y 40. Y se pide la longitud del segmento MN. Vamos a ponerlo de color celeste. Listo. Ahí está. Hay que averiguar cuánto mide ese segmento. Para eso vamos a utilizar este ángulo recto porque tendríamos acá un triángulo rectángulo. Y si él es un triángulo rectángulo, podemos trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Si esto mide 50 y 50, esto valdría 50 también. Atrás hacemos lo mismo. Este ángulo mide 90. Así que trazamos la mediana relativa a la hipotenusa. Si esto vale en cada uno 50, entonces la mediana mide 50 también. Y eso nos permite ver que aquí hay un triángulo isósceles, porque estos lados son iguales.
En ese isósceles esta línea va al medio, porque esto es 40 y 40, entonces es la altura también. Y si esto es 40 y esto es 50 y nos piden hallar x, que sería el otro cateto, es evidente que vale 30 y creo que no es necesario aplicar Pitágoras. Se sobreentiende que es 30. En un tetraedro MABC se cumple una serie de relaciones y nos piden una distancia. Un tetraedro se dibuja siempre como una pirámide de base triangular. Entonces, dibujemos primero nuestra pirámide de base triangular o nuestro tetraedro. Es lo mismo. Ahí está. Este punto es M y aquí abajo está A, está B y está C. Según se lee, la suma de cuadrados de estas tres aristas que bajan de M hacia la base es 40. O sea que si esto es A, esto es B y esto es C, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es 40. Y la suma de cuadrados de los lados que están en la base, vamos a ponerle aquí M, N y L. M cuadrado más N cuadrado más L cuadrado, eso es igual a 20. Se pide la distancia de M al baricentro de la cara que está en la parte inferior. Bueno, ¿cómo ubicamos al baricentro? Podría ser así, mira, trazamos una mediana. Vamos a poner de dónde a dónde va la M para que no haya ningún inconveniente. Trazamos la mediana y ubicamos en la mediana al baricentro, generando acá una relación de 1 a 2. Este es el baricentro. Lo aclaro ahí. Él es el baricentro. Y si él es el baricentro, nos pide la distancia desde M hasta ese baricentro. A eso le llamamos X. ¿Cómo podemos hallar X? Bueno, podemos hallar X si es que, por ejemplo, trazamos esta línea, que sería mediana, y aplicamos aquí el teorema de Stewart, ¿no? Vamos a trazar esta mediana. A esa mediana le vamos a poner el valor de, a ver, le ponemos T. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar aquí el teorema de Stewart en este triángulo, en donde X haría el papel de una cebiana, aquí es de 2 a 1, C y T serían los lados. Muy bien, teorema de Matthew Stewart. Y dice así, como esta es la cebiana, T cuadrado por 2K más C cuadrado por K, T al cuadrado por 2K más C cuadrado por K, eso es igual a X cuadrado por 3K. X cuadrado por 3K más el producto de los tres segmentos que están en la base. K por 2K por 3K. K por 2K por 3K. Muy bien. Creo que como todos tienen K, cancelamos una K y nos quedaría que 2T cuadrado más C cuadrado es igual a 3X cuadrado más 6K cuadrado. Con esa relación vamos a poder hallar X siempre que eliminemos la T y la K, que son letras que no forman parte de los datos. Pensando en eliminar T de esa ecuación, tenemos que construir otra ecuación donde aparezca T, y esa otra ecuación podría ser en el triángulo AMB el teorema de la mediana. Aplicamos entonces el teorema de la mediana, conocido también como teorema de Apolonio. Y en la mediana diremos que A cuadrado más B cuadrado más B cuadrado es igual a la mediana al cuadrado por 2 más la base que es M al cuadrado y entre 2.
Yo creo que si sumáramos estas ecuaciones, cancelaríamos t y aparecería a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Podríamos ir avanzando así. Tomamos estas dos ecuaciones y las sumamos. Y al sumarlas, ¿qué es lo que se obtiene? Vamos a ver. El 2t cuadrado se elimina. Quedaría a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y eso pinta muy bien. Porque justo eso es dato. Eso es 40. Aquí tenemos 3x cuadrado más 6k cuadrado más m al cuadrado entre 2. Todo está bien, solo que hay un intruso que es k, porque m no hay problema, m es parte del dato. Se supone que cuando k se elimine, m también lo va a hacer, ¿no? Apliquemos en la parte inferior el teorema de la mediana, con esta mediana. Y resulta entonces, teorema de la mediana otra vez, ya lo hemos aplicado aquí, ahora lo aplicamos acá. Resulta que L cuadrado más N cuadrado más N cuadrado es igual a la mediana que vale 3K al cuadrado y por 2. Pero 3K al cuadrado es 9K cuadrado. Por 2, 18K cuadrado. Más la base que vuelve a ser M al cuadrado y entre 2. Aquí aparece 18K cuadrado. Y aquí aparece 6K cuadrado. Yo creo que la idea podría ser multiplicar esto por 3 para que exista alguna posibilidad de que el 18K cuadrado se elimine. Multiplicamos esto por 3 y tendríamos lo siguiente. El a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es 20. Por 3, 60. Igual. Esto es 3x cuadrado. Por 3, 9x cuadrado. Más 3 por 6, 18k cuadrado, ya se formó esto. Más 3 veces m cuadrado medios. De los 3m cuadrado medios nos quedamos con 1 y separamos 2m cuadrado medios, o sea, separamos m cuadrado. Ojo, separo un m cuadrado. Separo m cuadrado. Y quedaría por aquí, va a quedar 18k cuadrado más m cuadrado medios. Y eso es L cuadrado más N cuadrado. Esto que quedó acá es 18K cuadrado más M cuadrado medios. Bueno, se sabe que L cuadrado más N cuadrado más M cuadrado, eso es 20. Como eso es 20, todo esto vale 20, pasa a restar al 60 y quedaría 40. De aquí decimos 40 es igual a 9K cuadrado. ¿De dónde K resulta ser? K es igual a 2/3 de la raíz cuadrada de 10. El problema nos pide la distancia. 3x cuadrado, 18x cuadrado. A ver. Tenemos aquí este es x. 9x cuadrado. X sería entonces 2/3 de la raíz de 10. Ahí está. Correcto. Poliedro convexo O-ABC. Bueno, O-ABC es un poliedro de 4 vértices, es el tetraedro. Es un tetraedro. Vamos a dibujar ese tetraedro. Lo dibujamos así. Como una pirámide de base triangular. Así siempre debes dibujar a los tetraedros. Bueno, no siempre, pero por ahora funciona, ¿no? Ahí está. Una pirámide de base triangular es perfecta para representar a un tetraedro. Muy bien. O ABC. OA es igual a la raíz cuadrada de 17. OB es igual que OC, ambos miden 6, 6, 6. AB es igual que AC, ambos miden 5. BC mide 8, todo esto mide 8.
Se pide la distancia trazada del punto medio de la altura OH a la cara OBC. Vamos por partes. Primero, si vemos acá un triángulo isósceles, trazamos la altura. La altura llegaría hasta el punto medio, acá sería 4 y 4, esto vale 90. Es más, con 5 y 4 creo que esto valdría 3. Ahí me parece que no va a haber ningún problema. Luego en este otro isósceles trazamos también la altura y la altura va a llegar precisamente a ese punto medio. Podríamos calcular también el valor de esa altura porque tenemos el 6 y el 4 aplicando Pitágoras. Él es 36, 16, esto debe ser 20, 2 raíz de 5. Esta alturita valdría 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Debemos observar que aquí hay dos ángulos de 90 y eso significa que la línea BC es perpendicular a este plano. Esos dos ángulos de 90 garantizan que esta línea es perpendicular a este plano porque ella forma 90 grados con dos líneas secantes de ese plano. Entonces escribo por aquí que la arista que va de B hasta C es perpendicular al plano que es sombreado, acá vamos a ponerle M, al plano AOM. Ahora, si esta línea es perpendicular a ese plano, cualquier plano que contenga esa línea será perpendicular a él. Y la base contiene esa línea. Entonces, el plano ABC contiene a la línea BC, por lo tanto, se puede afirmar que ese plano es perpendicular a este otro. El plano ABC resulta que es perpendicular con el plano AOM. Ah, cierto. Si esta línea es perpendicular a este plano, eso es teoría, si una línea es perpendicular a un plano, todos los planos que contengan esa línea son perpendiculares también con el plano. El plano de la base que contiene esta línea tiene que ser perpendicular con él. O sea que el plano de la base y este sombreadito son planos perpendiculares. Si suponemos que la base es un plano horizontal, entonces ese plano que está sombreado, manchado, sería un plano vertical y es ahí donde debe estar la altura. Entonces cuando tracemos la altura, desde O, la altura no va a caer por acá ni por acá, sino va a caer justamente aquí en la arista porque los planos son perpendiculares. Trazamos la altura, así. Listo. Trazamos esa altura, acá es 90, esta es la altura OH, o sea que este punto es H. Hay que ubicar el punto medio de esa altura, ahí, y se pide la distancia desde ese punto medio hacia la cara OBC que está por acá, hacia este triángulo. Bueno, tú ves ahí que esta es la primera, la segunda y la tercera, ¿no es cierto? Correcto, es otra forma también de entender que ya es la altura. Estando la segunda y la tercera, se supone que la primera cae por aquí, ¿sí? Listo, ahí está. ¿Cómo hallamos la distancia de este punto medio hacia esta cara? Simplemente trazando la perpendicular hacia la tercera. Esa es la distancia que se nos pide. Trazamos por aquí. Y esta alturita vendría a ser el doble de esto, 2x. Por si acaso el 5 que se ve ahí es el de atrás. Todo eso es 5. Ya está. ¿Cómo hallar esta altura que vale 2x? Trabajando en este triángulo de lados 2 raíz de 5, 3 y raíz de 17. Vamos a trabajar aquí al costado. Tenemos 3, tenemos raíz de 17 y 2 raíz de 5. 20, 9, 17, ya está. 2 raíz de 5. Así está. Esto es raíz cuadrada de 17. Esto es 2 veces la raíz cuadrada de 5. Y esto es 3. Ya está. Se ha trazado la altura en ese triángulo, la altura, y del punto medio de la altura tenemos que hallar la distancia hacia allá. Hemos observado que bastaría con conocer esta distancia y sale x.
para conocer esa distancia, creo que es necesario, sería necesario averiguar cuánto mide este segmento. Este de acá, a ver, trazamos la altura y buscamos ese segmento. Aquí este es ese segmento. A ese segmento le voy a poner M. Aquí sería 3 menos M. Y vamos a aplicar la diferencia de cuadrados. Esto al cuadrado, que es 20, menos esto al cuadrado, que es 17, es igual a la diferencia de cuadrados de ellos. Pero la diferencia de cuadrados de ellos sería la suma. Vamos a ponerle mejor n para hacer las cosas más simples. N. La diferencia de cuadrados de ellos es m más n por m menos n. M más n por m menos n. Esto sale 3 y eso es igual a m más n por m menos n. Bueno, m más n, acá se ve m más n es 3. Por lo tanto, m menos n tiene que ser 1. Y si la suma es 3 y la resta es 1, entonces m sale 2 y n sale 1. Él sale 2 y él sale 1. Esto vale 2. Él vale 1 y esta m de aquí vale 2. Y yo creo que con eso ya es suficiente para resolver el problema, porque si aquí le ponemos alfa, en este triángulo donde m ha salido 2, aplicamos Pitágoras y como esto es 20 al cuadrado y esto al cuadrado es 4, esto al cuadrado tiene que ser 16, resulta que él mide 4. Ajá. Y entonces, este es un triángulo conocido, ¿no? Conocidísimo. Si él es 2 y él es 4, acá es 53 medios. Ahí, si el ángulo es 53 medios, este de aquí 26,5, él sería 63,5. Esto vale 63,5, este angulito. Eso significa que él vale 26,5. Y si él es 26,5, acá es 2x, acá es x, y este 2 sería x raíz de 5. Y si x raíz de 5 es igual a 2, ojo, 2x, acá es x, él es x raíz de 5. X sale 2 sobre la raíz de 5. Racionalizando sería 2/5 por la raíz cuadrada de 5. Esa sería la respuesta. Muy bien. Se nos pregunta cuántas diagonales tiene un poliedro. Eso se obtiene mediante una fórmula. Pero para aplicar la fórmula se requiere del número de aristas, del número de vértices, y eso lo vamos a calcular primero con la información siguiente. Acerca de las caras de este poliedro, el problema nos informa lo siguiente. Está limitado, dice, por 6 regiones cuadrangulares, o sea, algunas caras son cuadrangulares. ¿Cuántas? 6. Y algunas caras son triangulares. ¿Exactamente cuántas? 8. Si queremos hallar el número de caras, eso es sumamente fácil. Porque habiendo 8 caras triangulares y 6 cuadrangulares, en total hay 14 caras. Solo sumamos aquí y ya tenemos el número de caras. Podemos hallar el número de aristas mediante una fórmula. El número de aristas se calcula así. Primero, en este numerador se debe poner la suma de los números de lados de las caras y eso debe dividirse entre 2. Las caras cuadrangulares tienen 4 lados. Como hay 6 de esas caras, diremos pues que ahí hay 6 por 4, o sea 24 lados. Más, cada cara triangular tiene 3 lados y como hay 8 de esas caras, los lados que se suman ahí serían pues 8 por 3, también 24 lados. Y eso hay que dividirlo entre 2. 24 más 24, 48, entre 2 da 24. Si tenemos ya el número de caras y el número de aristas, de inmediato podríamos hallar el número de vértices. Para hallar el número de vértices vamos a aplicar la fórmula de Euler. Cara más vértices es igual a aristas más 2. El número de caras es 14. El de vértices no lo sabemos. Hay 24 aristas y esto más 2. De donde el número de vértices resulta ser 12. Allá, 12. Listo. Ahora sí, ahora que tenemos todo, vamos a averiguar cuál es el número de diagonales. Según la fórmula, el número de diagonales del poliedro es igual a la combinación del número de vértices
tomados de 2 en 2, menos el número de aristas y menos el número de diagonales que hay en las caras. A ver, hagamos el cálculo. Primero, ¿cuál es el número de vértices? Fácil, el número de vértices es 12. Combinamos los 12 vértices de 2 en 2. Quitamos el número de aristas, que es 24, y luego hay que quitar las diagonales de las caras. Las caras triangulares no tienen diagonales. Las caras cuadrangulares sí tienen cada una de ellas 2. Y si cada cara de estas tiene 2 diagonales y hay 6 de esas caras, habría 12 diagonales en las caras. Creo que ya se sabe cómo operar ese número combinatorio. En forma práctica, abajo se pone el factorial de 2 y arriba es al revés, ponemos 12 por 11. Debe haber tantos factores arriba como los hay abajo. Aquí sería menos 24 menos 12 menos 36. Sale 66 menos 36, de donde el número de diagonales resulta que es igual a 30. Ok, se nos pide calcular el número de aristas de un poliedro. Entonces vamos a poner aquí que lo que se pide es averiguar el número de aristas, usualmente representado con la A mayúscula. Se sabe que el número de caras y el número de aristas están en la relación de 2 a 3 o están en la razón de 2 a 3. Entonces vamos a ponerlo así. El número de caras y el número de aristas están en la razón de 2 a 3.